de un tema tan delicado como el de la seguridad, ¿no? Que todo es culpa de el gobierno de la 4T. Bueno, creo que ahí también la ciudadanía, la gente que nos ve y nos escucha, tendrá mucho que definir, decidir para el futuro, viendo cómo todo el mundo o sea, literalmente no quiere aceptar su responsabilidad y le tiran la bolita al gobierno federal. Mi querido Jaime, mi querido Paco, ¿con qué cerrarías tú, Jaime, para iniciar esta última vuelta? Yo quiero tratar 2 temas, uno de forma muy breve, porque creo que ya se sustanció bastante bien, lo hizo el maestro Ricardo Sevilla, con datos duros a propósito de lo que ha ocurrido, y lo que sigue ocurriendo en Querétaro. Cuando saltó esta historia de los 10 muertos, y claro, uno dice, bueno, pero no, que Querétaro era un estado que vivía en medio de una calma chicha, y uno empieza a buscar sus fuentes, ¿no? Uno empieza a buscar qué es lo que está pasando realmente. Y los periodistas de hoy tenemos que cruzar muchísima información antes de llegar a lo que podría ser la mejor aproximación de lo que está ocurriendo. El maestro Ricardo Sevilla lo hizo magistralmente, como lo suele hacer él, con datos duros, con estadísticas de lo que ha venido ocurriendo, con lo que ha estado ocultando el estado de Querétaro. Pero me topé con un tuit o un ex del blog del narco. Fíjense bien lo interesante que dice este tuit. Dice: pueden revisar nuestras publicaciones en donde llevamos meses alertando sobre la narcoguerra que comenzó en Querétaro. Medios locales callan para no perder la publicidad oficial. Hay decenas de muertos, desaparecidos, huachicoleo, cobro de piso, robo de vehículo. Esta semana van 2 ataques de alto impacto en la capital. Esta noche, lamentablemente, un grupo de mugrosos ejecutó a 10 personas e hirió a 7 más en el bar de Los Cantaritos. Bueno, uno tiene primero, como haces tú, Vicente, como hace el maestro Paco, siempre sobre todo cuando son medios como el blog del narco, tienes que tomar con cautela, poner en cuarentena esta información, pero a partir de esto tienes que cruzar la información para ver hasta qué punto tiene sustento real esta información. Uno de los diarios que ha recibido más dinero y que se ha beneficiado de la alianza con el gobierno de Querétaro es el periódico El Universal, del señor Ili. Si tú revisas las 2 últimas primeras planas, el día de la masacre y los días subsecuentes, en la primera plana no vas a ver nada de lo ocurrido en Querétaro. Nada. Solamente consignan lo ocurrido en Guerrero. Interesante, ¿no? Pero luego, cuando revisas el Universal, en las páginas, en interiores, fíjate, en la sección de estados, el comentario que hace el Universal. El que no se metió debajo de la cama cuando las cosas se pusieron color de hormiga, nos señalan, fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, pues mientras lo común es que los mandatarios desaparezcan cuando aparece la violencia, en este caso, el gobernador no solo estuvo activo en redes sociales, sino que envió mensajes en los que habló del trabajo coordinado con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reuniones con la Guardia Nacional, su gabinete y el alcalde de Querétaro, al tiempo que hizo un llamado a la población a no difundir mensajes que dañen a la federación, al municipio y al estado, que de momento es un tono muy diferente en tiempos de crisis. O sea, el Universal oculta de su primera plana esta tragedia, esta guerra, y compruebas que efectivamente algo de lo que dice el blog del narco es cierto, que hay medios, por no perder el dinero de la publicidad, ocultan esta información. Por fortuna, vivimos en una época en la que este tipo de artimañas, de la vieja escuela del periodismo, que dices, yo no publico esto y por tanto no existe. No, señor, eso eran cosas del pasado. Ahora hay redes sociales, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Y esto confirma de que efectivamente en Querétaro desde hace meses se vive una narcoguerra, por más que lo intente ocultar el gobernador. Y yo creo que por eso decía, los datos ofrecidos hoy por Ricardo Sevilla confirman, nos permiten hacer una composición de escena de lo que realmente está ocurriendo en Querétaro. Y rápidamente un último apunte.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a acudir el próximo 18-19 de noviembre a la cumbre del G20 en Brasil. Bien es cierto que de alguna manera más presionada por el propio presidente de Brasil, Lula da Silva, que cuando estuvo de visita en México le pidió de favor que acudiera a esta cumbre. Conforme han pasado los días y las últimas horas, esta cumbre se está tornando algo en muy importante para México. Les voy a decir por qué. El presidente Xi Jinping, que no había acudido a las últimas cumbres del G20, ha decidido acudir a Brasil. Y lo que es más, Xi Jinping ha decidido acudir a una cumbre previa de la PEC que se va a realizar en Perú, creo que a partir del 16, y de ahí se traslada a Brasil, donde tiene un encuentro previsto con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué es importante esto? Donald Trump ha amenazado con imponer tarifas a países que incluso se atrevan a servir como mediadores, pero lo que sabemos muy bien es que China ya se adelantó en muchos sentidos a Donald Trump. Todo lo que era su stock de producción ya lo vació, lo envió a distintas partes del mundo y ha tendido una red para sortear los aranceles, la amenaza de aranceles que ha impuesto. Y dos de los países que han permitido de alguna manera servir para desviar muchas de las exportaciones chinas son Vietnam y México. Entonces, yo creo que este encuentro de Claudia Sheinbaum con Xi Jinping va a ser fascinante por todo lo que implica, porque en el inicio de esta era Trump, yo creo que Xi Jinping, que es un hombre muy, muy avesado, ha dicho, yo quiero conocer, sí, efectivamente, a Claudia Sheinbaum, pero quiero también platicar con ella acerca de esta amenaza que, nos guste o no, nos concierne a ambos. Yo creo que va a ser muy interesante lo que se diga este encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con Xi Jinping. Vamos a estar pendientes de este encuentro porque yo creo que China, a sabiendas de lo que se le viene encima, ya ha iniciado toda una campaña perfectamente orquestada. Yo no sé si ustedes sepan que hoy en China se celebra el Día del Soltero o Soltera. Es una de las festividades donde es como el Black Friday en Estados Unidos, el Día de Soltero. Entonces, las casas como Alibaba, todas estas empresas ya se preparan, ya de hecho han prometido a toda la gente que quiera comprar productos chinos, Alibaba se va a encargar no solamente de venderlos, sino de entregárselos en la puerta de su hogar. China ya está preparándose para esta guerra de tarifas y vamos a ver qué es lo que discuten Xi Jinping y Claudia Sheinbaum en Brasil el próximo 18-19 de noviembre. Qué interesante. Cada vez son más mandatarios de diferentes países los que piden reunirse, como lo ha dicho el canciller de la Fuente, con la presidenta de México en el G20, en el marco del G20 en Brasil. Y nada más para que no quede en mi pecho, porque mi pecho no es bodega en este cierre, mi querido Jaime, mi querido Paco. Retomo lo que escribió Jorge Tadei, quien fuera el delegado del bienestar en Sonora hasta hace poco. El Infonavit de la 4T congela saldo y mensualidades a 2 millones de mexicanos. Eso es el estado del bienestar. Mientras el PAN elige como dirigente al jefe del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, símbolo de corrupción y engaño a la gente. Cada quien. Pues sí, cada quien. Mi querido Paco, ¿con qué cierras tú? Mira, tres reflexiones breves. Mira, hace rato hablaba sobre la necesidad, Vicente, de que el gobierno de México haga un trabajo real y efectivo de cabildeo. Jaime mencionaba que en realidad cuando se habló sobre eso, Marcelo Ebrard nunca concretó nada. Hay que recordar que ese cabildeo histórico lo hizo muy bien el PRI, y eso hay que decirle. Este país estaba cayendo a pedazos, estaba en una especie de guerra civil, la llamada guerra sucia, que era una guerra de baja intensidad. A este país se lo carcomía el narcotráfico, pero en Estados Unidos nunca pasaba nada. ¿Por qué? Porque había un grupo de cabilderos permanentes, de hecho todavía lo hay, de los priistas y después de los panistas y después otra vez de los priistas. Sí, el cabildeo internacional sí es importante, sobre todo en Estados Unidos, así que se debe formar un grupo para cabildear. ¿Cómo? Bueno, pues ya ellos sabrán
el nuevo canciller lo pondrá en marcha, pero sí hace falta. Históricamente el PRI lo hizo y hay que decirlo, lo hizo muy bien. Esa fue una de sus virtudes, aunque el país se le estaba cayendo por corrupción, por narcotráfico, por crimen organizado, y lo hicieron y esa imagen se mantiene contra todo. ¿Por qué? Porque tienen buenos grupos de cabilderos. Dos, hablaba Jaime, sí, del mercado chino. Bueno, esa es una cuestión que tendrá que enfrentar Estados Unidos. Estados Unidos sabe que afuera el mercado ya no es el mismo, los chinos se han posicionado, tienen interés y están deseosos de darle una dentellada abierta al mercado comercial mexicano, que ya no es cualquier cosa, 12ª economía en el mundo, mayor socio comercial de Estados Unidos. Sí, también Estados Unidos tiene de qué preocuparse, ¿eh? Ciertamente es el imperio, pero el imperio también tiene problemas y tiene competidores afuera, los BRICS, el yuan, así que tiene que tener mucho cuidado. Y mira, por último, el narcotráfico es el pretexto perfecto para no hacer nada. Por mucho tiempo, los gobiernos panistas, los gobiernos ahora priistas también, dos que le quedan, han tomado el narcotráfico como un pretexto perfecto para no hacer nada en cuestión de prevención de delincuencia. Yo recuerdo mucho cuando entre 1997 y 98 el PRI se dio el gobierno de Querétaro al PAN de Ignacio Loyola, hicieron contratos con el cártel de Juárez y todo el cártel de Juárez se fue a instalar a Querétaro, es decir, no era un paraíso. Hoy por lo menos tienes a 5 cárteles del narcotráfico operando, pero los van a proteger y tomaron la narrativa de que ese es un problema que compete a la federación cuando ellos prácticamente lo entregaron al narcotráfico. Guanajuato es la misma historia, Querétaro, Chihuahua es la misma historia, aunque sí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque históricamente los priistas crearon cártel de Juárez a partir de 1925, que se puede seguir, les tomó un año perfeccionar y crear el cártel de Juárez, pero es un pretexto perfecto, fue narcotráfico, ya no hago nada. Es crimen organizado, pertenece a la federación o a la Policía Federal. Lo decía César Gutiérrez Pliego por la mañana, ¿cómo sabes si fue crimen organizado, no? Si ni siquiera lo has investigado, pero el narco es un pretexto perfecto en los estados opositores, ¿para qué? Para no hacer nada o para asociarse abiertamente con los cárteles que operan en esas entidades. Vicente, Jaime. Pues voy a agradecerles, querido Paco, siempre por el compromiso con la audiencia. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te respalden, te apoyen en redes sociales, maestro? Vicente, Jaime, yo les dejo un abrazote, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana porque va a estar interesante la información, Vicente. Gracias, como siempre. Gracias, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Y el carnalito Jaime Hernández también se está preparando para su no apto para cínicos, que no se puede perder, y obviamente activo en redes sociales, mi querido Jaime. Gracias, querido Vicente. Gracias, querido Paco. Sí, en hora y media estaremos al aire con No Apto para Cínicos para hablar de estos temas. Dios mío, qué descaro la elección de Jorge Romero en una de las elecciones más desangeladas, más amañadas, y eso te habla, desde mi punto de vista, yo creo que el PAN poco a poco se va desmantelando. ¿Cómo colocan al frente de este partido a quien ha sido el principal promotor y defensor del cártel inmobiliario? Es increíble, pero que sigan así, igual que está haciendo el PRI con Alito. Yo creo que en México, desafortunadamente, o por fortuna, nos vamos a deshacer de una oposición que tiene los días contados. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del tema de China, México, Claudia, este encuentro en Brasil entre Claudia y Xi Jinping, y vamos a hablar de este ambiente de terror
pero también de negación en la que han caído muchos migrantes en Estados Unidos que votaron por Trump. En fin, vamos a abordar estos temas y te agradezco como siempre, siempre con tu enorme generosidad, querido Vicente, que sigue siendo el buque insignia de los youtubers, le pese a quien le pese. Gracias a mi querido Paco, uno de los mejores periodistas de investigación. A los dos los abrazo. Gracias, maestro. Gracias, siempre tú también generoso. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. Nos vemos mañana o cuando lo amerite la noticia. Déjenme